Este programa es una producción de Se Habla Media. Los partidos narrados en español son más divertidos. Entra al mapa Ruta Esmeralda en la página de Se Habla Media y encuentra las Watch Parties en tu idioma. Las noticias son un lujo para las personas. Eso fue algo que le escuché decir a uno de los principales, a una persona de las principales fundaciones que financian medios de comunicación locales, y todo mundo se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿Mis noticias son un lujo? No, pero sí son una cosa indispensable para el mundo. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Mi nombre es Diana Oliveros y estamos en Se Habla Podcast. Así es, y yo me llamo Jaime Méndez y justo pues me dedico al tema de las noticias y la información comunitaria, ¿no? Con un sentido muy comunitario. Pero este tema de las noticias es algo que sí que es importantísimo, es trascendental desde que podemos comunicarnos de alguna forma, especialmente vocabulario, después la imprenta, después la televisión, el radio, la televisión, en fin. Desde que tenemos maneras de comunicarnos, siempre queremos estar contando qué es lo que está pasando. Tal vez antes no se llamaba noticias, se llamaba chismecito, se llamaba, no sé, conversación, se llamaba información compartida, como le quieran poner. Pero, bueno, pues cuando se trata de cosas que son así como a nivel ya un poco más grande y no solamente de cómo la tía, no, pues se puso una minifalda que no le quedaba bien, ya son noticias, ¿no? Ya pasa de chisme a ser noticia. Sí, y precisamente hoy queremos pues discutir un poquito sobre cómo nos imaginamos las noticias en el futuro, la información en el futuro, qué tan importante, qué tan indispensable es para todos nosotros que podamos tener acceso a información que sea confiable, que sea oportuna, es decir, que te llegue al tiempo necesario y no 2 meses después, y que sea algo que refleja tus intereses y que te sirve en el día a día, ¿no? Por supuesto, Sí. es algo a lo que nos dedicamos a hacer en Se Habla Media, pero en estos 2 años y medio que llevamos ya transmitiendo, pues es un tema en el que nos hemos volcado de cabeza, ¿no? Yo creo Sí. que tú antes, estando al frente de la cámara, produciendo las noticias Sí. o presentando las noticias, a lo mejor no te tocaba ver todo ese trasfondo, pero ahorita que pues estamos en nuestro propio negocio, que estamos tratando de dar noticias que son relevantes para nuestra comunidad, nos toca estudiar el tema de principio a fin. Sí, además que el tema de las noticias ahora también ha evolucionado un montón en los últimos, qué sé yo, 20 años. Inclusive voy a atreverme a decir que antes de que las redes sociales se volvieran así muy, muy, muy populares, pues ya el correo electrónico era un medio, ¿no? Distinto al de las noticias, donde la gente, cualquier persona, podía hacer a veces su grupo de correo electrónico y podían compartir noticias. Los famosos newsletters comenzaron más o menos por ahí, por esa época, que ya era una alternativa a las noticias tradicionales, ¿no? Entonces, y ahora peor todavía, ¿no? Especialmente el tema de la pandemia, donde hubo tanta información equivocada y todavía la hay, por supuesto. Eso también hizo transformación e hizo pues, que volváramos un poquito cuáles son los medios de comunicación ahora, a quién creerle, a quién no creerle, qué es una noticia, qué es un chisme, qué es una campaña, porque también a veces hay noticias y hay noticias, ¿no? Hay casos que son realmente pues una campaña, que es un engaño. Hay gente que lo hace por diversión, hay otros que lo hacen por negocio, hay otros que lo hacen por la pasión de la información. Pero yo creo que es importante ir un poco más atrás, o mucho más atrás, ¿no? ¿Cómo Totalmente. comenzó este tema de las noticias y por qué? A propósito, Pues yo creo que las noticias casi nacieron a la par de la humanidad, Ujú, ¿no? ujú. Porque finalmente, o sea, salgámonos de esta noción de noticias como las conocemos hoy, ¿no? De, Ujú. de un reportero en la calle con su micrófono o alguien pidiendo solicitudes de información pública al gobierno. Las noticias y la información ha existido mucho antes de eso, mucho antes de que existiera como tal la carrera de periodismo Ujú. en las universidades. Eh, yo creo que las noticias han existido, pues sí, a diferencia de esta persona que dice que las noticias son un lujo, yo creo que ha sido parte de la historia de la humanidad, porque cómo un grupo humano puede tomar decisiones para su supervivencia sin la información Exactamente. adecuada, ¿no? Exactamente. Y acabas de decir la frase, la palabra clave, ¿no? Información. ¿Qué son las noticias? Las noticias son información. Mm, Es lo que es información. Ya sea información buena, información mala, información interesante, información de entretenimiento, información crucial para tu vida, ¿no? Hay muchas, pero todo viene con esa palabra información. Los cavernícolas
necesitaban saber dónde estaban los tigres que te comían a ti y dónde estaban los animales que tú te podías comer. Entonces, esa era la noticia. Entonces, el que sabía llegaba sin una mano y le dice, por allá no vaya porque allá están mordiendo manos, ¿no? Entonces, mejor métase por otro lado donde sí están los mamuts que necesitamos para comer y para hacernos sobrevivir. Eso es noticia. Y el que llegaba con esa noticia, como sea que lo hubiera conseguido, pues ese era en ese momento el presentador de noticias, ¿no? Sí, Obviamente sí. estoy exagerando, no era, era información. Poco a poco comienza la humanidad a expandirse y las noticias pues comienzan a ser locales porque no había manera de hacer cosas, ¿no? A nivel, La simultáneamente a globalización nivel, llegó muy exacto, recientemente a la sí. humanidad, ¿no? Pero entonces comenzaban locales, pero de un lado a otro habían Ujú, noticias, entonces ujú. habían los famosos mensajeros que tenían que mandar y contarle a la otra tribu del otro lado qué es lo que estaba pasando acá y ahí eso también era noticia. El ¿Sabes? mensajero en ese momento era el reportero. ¿Sabes que es muy chistoso? Porque algo que nos une a ti y a mí, ustedes, bueno, no sé, no tienen por qué saberlo, Hay muchas pero no cosas. necesariamente mi formación no es necesariamente como periodista o comunicadora. Yo estudié Ajá. relaciones internacionales, geografía económica y eventualmente ejercí como diplomática. Pero cuando nos enseñan diplomacia, el origen de la diplomacia también está en esos mismos mensajeros que van Sí, de una civilización a otra, de una cultura a otra, sí. de un país a otro, llevando mensajes. Y entonces dicen, bueno, pues el mensajero es muy importante porque transmite la información, no maten al mensajero, ¿no? Exacto. Y ahí es donde sale todo el fundamento de los privilegios y las Sí, inmunidades diplomáticas. sí. No sé si te Eso andas ahí. sale porque cuando le llegaba un mensajero con una noticia muy mala al rey de Ujú, que la otra ujú. tribu simplemente no quería hacerle caso y no quería pagar impuestos o el pueblo, qué sé yo, pues él agarraba contra el pobre mensajero, ¿no? Entonces, Claro, de ajá. ahí el dicho, pues al mensajero no lo mate, que solamente es el mensajero. A los reporteros y a los periodistas déjenos Sí, tranquilos. sí. Nosotros solo estamos reportando, nosotros no Ojalá somos existiera esa misma culpables. inmunidad con los reporteros y periodistas, pero no. Pues hoy día, Hoy en día. hoy día no se puede tener contento, pero ese ya es otro tema, Sí, ¿no? Porque sí, hay sí, mucha sí. gente que nos acribilla en redes sociales sin pensar en realidad que pues somos el mensajero, ¿no? Pero bueno, Un poquito más adelante, en la Edad Media. Estoy pensando en los pueblos durante la Edad Media. Bueno, pues no tenían, bueno, de pronto ya podían escribirse cartas a mano, donde de un lugar a te otro saltaste. Bueno, la escritura y el papel, Ay, bueno, sí, súper sí. Oh, sí, importante. sí, 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 Porque en sí, el sí, sí. momento en que hay escritura y que la escritura se puede inclusive traducir a otra escritura, entonces ya ahí hay una manera en que dos culturas completamente diferentes, idiomas completamente distintos, comienzan a empezar Sí, a comunicarse, ¿no? Y a poder a claro. traducir lo que dice. Y el papel, porque cuando existe el papel El y existe papiro. la escritura, entonces ya tú puedes escribir una nota y ya no es que, yo no hay que contarle y decirle, oye, mira, cuéntale que esto es lo que está pasando por acá porque tenemos una enfermedad y nos cayó la plaga de las langostas y comió todo, entonces no tenemos comida, entonces tenemos que hacer. Entonces el tipo tenía que llegar ahí y acordarse de todo lo que le habían dicho porque no tenía cómo escribirlo o cómo documentarlo. Cuando se puede escribir y se puede poner en papel, ahí la cosa cambia. Porque viaja más fácil la noticia, ¿no? Antes escribían en Claro, piedras. El código de Hammurabi, que es la primera evidencia de escritura humana que claro, existe, pero es de mucho tiempo antes que el papiro, pero pues no es fácil transportar piedras, si no, pregúntele a Moisés. andar cargando, sí, andar cargando la roca esa no, pero el papel sí lo hizo una diferencia porque además, fuera de que se podían documentar cosas y guardar con el famoso papiro, se pueden guardar porque la comunicación, ¿no? Puede ir así como horizontal, pero también puede ir Ajá, vertical. ajá, Horizontal quiere decir de aquí a allá, ¿no? Llega el mensaje de aquí a allá, pero vertical hablo de que esta generación escribió esto y escribió esta historia de lo que pasó acá y se queda ahí para que la siguiente generación pueda ver lo que pasó, ¿no? Otra vez, sí. información es poder. Si sabemos lo que pasó, pues de pronto los errores no los cometeríamos, diría uno, ¿no? Pero Y hoy bueno, día no luego funciona así. en la Edad Media, bueno, las cartas pues no eran o eran más a larga distancia, pero también existían los trovadores, ¿no? Estas Ah, sí, sí, personas sí. que se dedicaban de viajar en pueblo, relatando las noticias. Y ahí pues no te quedaba de otra más que creerle a la personita que iba llegando y se paraba en medio del pueblo y te contaba el chisme de los alrededores, ¿no? Básicamente. Parte de la música vallenata es de trovadores que contaban la historia cantando Sí, en los sí, pueblos, allá en Colombia, y te contaban la historia de una manera divertida cantando, ¿no? Pues aquí sí, ahorita pues se hace de diferentes formas, sí, ¿no? sí, 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 Poniéndole efectos sí, especiales y sonidito y sí. musiquita y no sé qué cosa a la noticia. Bueno, pues antes se las cantaban y ya. Y bueno, la cosa es que no quiero llegar al futuro más que al pasado, pero nada más Pero recapitulando, otro de los momentos icónicos de las noticias es la invención de la imprenta, ¿no?
cuando ya los medios de escritura eran mucho más mecanizados, entonces eso permitía generar información de manera mucho más masiva, ¿no? Masiva, sí. Y ahí comenzaron a crearse los periódicos, que yo creo que fue, no sé yo creo que el periódico es uno de los instrumentos que están dedicados específicamente a noticias, ¿no? Dice, sí, sí, la imprenta de Gutenberg, creo que fue 1440 o algo así. 92. En esta época, eso fue una cosa revolucionaria. Haz de cuenta ¿no? Parte historias, ¿no? Ujú, ujú. Porque antes y después, cuando uno puede de manera masiva transmitir un mensaje, entonces ese mensaje ya se vuelve mucho más poderoso. Porque una cosa es que tú vas al pueblo y se la cantes a una persona, después va, ¿cuánto se demora? Mira, es que si puedes imprimir 500 de estas y todo el mundo tiene el mismo mensaje, todo el mundo tiene además. Entonces esos 500 son lo que se llama los multiplicadores, los que le van a contar a los otros 500 y los otros 500 le van a contar. De pronto ya la van a cambiar un poquito. Pero eso hizo una gran diferencia y de ahí comenzó. Ahora, el hecho de que hubiera maneras de transmitir información de manera masiva no quiere decir que la información era parcial y correcta. Porque también habían Imparcialmente. los intereses, sí, imparcial y correcta, perdón. También había los intereses del que tenía la imprenta y el que la escribía y el que pagaba por el papel y el que hacía eso decía, pues a mí me conviene esto, entonces voy a decir que mi producto, que los cigarrillos, el tabaco es buenísimo para la salud, entonces yo lo voy a poner ahí. Y yo creo que ahí estás mencionando un punto clave, porque en este tema de la difusión de información y noticias, siempre hay alguien que tiene el poder, siempre hay alguien que tiene la posibilidad de decidir qué es lo que se va a decir, y esa persona es la que es la dueña de la plataforma para distribuir la información, ¿no? Exactamente. Ni siquiera es el mensajero. O sea, tú como el mensajero traes la información, la vas a transmitir, pero ¿sobre qué se transmite, no? Entonces, cuando era el trovador, pues él mismo o ella misma, Sí. seguramente eran más él mismo, pero eran los que transmitían, eran la plataforma de difusión, ¿no? Cuando se inventó la imprenta, pues es el dueño de la imprenta, ¿no? Porque tú puedes ser un periodista y puedes querer escribir, Ujú. pero si la El imprenta dueño no del te canal. presta, si la imprenta no te prestas, si la imprenta no te presta sus instalaciones para imprimir, pues ya valió, ¿no? Claro, Y, exacto. y Es lo que entonces digo. se va a imprimir lo que quiera el dueño de la imprenta. Si quieren leer un poquito acerca del pasado, Ujú, ahorita nos saltamos al futuro, pero ujú. si quieren leer un poquito del pasado, hay un libro que se llama The Invention of News, How the World Came to Know About Itself. La invención de las noticias, cómo el mundo llegó a conocerse a sí mismo, porque esta es una parte importante. Sí. Cuando se habla de news, de noticias y cuando ya se globaliza, el mundo empieza a conocerse a sí mismo. Esa Sí, me sí. parece una frase perfecta, lo escribe Andrew Pettigrew. Busquen ese libro, que ese libro está muy Interesante. interesante sobre cómo comenzó este tema. Bueno, ahora sí, Luego, el futuro de las ya noticias. nada más para terminar de recapitular, Ajá. la televisión también fue un parteaguas. El radio. La televisión y el radio, y entonces yo creo que ahí nos va mostrando también el bailecito o el de estira y afloja que hay entre las noticias escritas y las noticias contadas, ¿no? Correcto. Sí, Que por- son dos tipos de noticias y de periodismo que siempre he estado tantito como en pique, siento. sí, yo creo que sí, muy similares, ¿no? Pero primero la radio, la gente Ujú, se juntaba a escuchar ujú. la radio, todos escuchaba y ¿no? Tenemos archivos de noticias que se dieron en radio que fueron así súper todavía el audio, ¿no? Es Ay, así como la muy historia de la icónico. historia de la fake news, la primera fake De news. Orson Welles, la primera fake news de ¿Cómo se Orson llama? Welles Ay, la guerra de los mundos, la narración de exactamente. la guerra de los mundos. Ajá. Y también que aprendiendo de esos errores, pues entonces Sí, se crean las reglas, ¿no? sí. Porque pues la gente antes no sabía el gran poder que podía tener un medio de comunicación masivo y cuando se publicó eso, una radionovela de que estaba el mundo siendo invadido por extraterrestres, era tan real y con los efectos y todo esto, pero nunca le dijeron a nadie que eso era una radionovela y la gente pensó que era verdad y la Sí. gente se volvió loca aquí en Estados Unidos. Es un episodio de la historia vergonzoso, pero bueno, ahorita nos reímos de eso, pero la gente está bien asustada, ¿no? Porque Que pensaba nos que era pasó algo real. similar hace poco, Pues fue era de lo que también aprendimos. exacto, era una radionovela. Entonces el radio primero y después vino bueno, periódico, radio, televisión y ahora redes sociales. Sí, yo creo que el punto en el que estamos actualmente en las noticias, en la información, en la comunicación, es, bueno, la llegada del smartphone, bueno, primero el Sí, internet, luego el smartphone, ¿no? sí.
los teléfonos inteligentes. Y eso ha sido un punto en la tecnología que ha cambiado totalmente, pues no solo obviamente el ámbito de las noticias, sino nuestras vidas en general, pero Ujú, tiene que ver con acceso a la información. ujú. Una vez que las personas ya no dependen de ir a comprar el periódico, de prender la televisión, de pagar el servicio de televisión, en muchos países el servicio de la televisión no es gratuito, en algunos sí, este, cambia completamente, ¿no? Porque Total. entonces tienes la información en la palma de tu mano y además, no solo eso, sino que la manera o la posibilidad que tienen las personas, cualquier persona, la persona de a pie, como le decimos en México, Ujú. de generar su propia información cambia drásticamente, ¿no? Totalmente. Ya no tienes que ser dueño de un programa de televisión para dar información, ya no tienes que estar contratado por una cadena de radio o una estación de radio Ujú, para poder hablar y dar tus noticias o dar tu opinión, ya no tienes que ser dueño de un periódico o escribirle al periódico a ver si te publican tu carta. No, ujú. ahora puedes agarrar tu celular, te lo pones enfrente, le dices a la cámara lo que se te pegue la gana y lo subes a internet para que todo el mundo lo vea. Y dependiendo de cómo sea el mensaje, ahora, bueno, hay mucha competencia, pero cuando el mensaje de una persona que simplemente no tiene ninguna intención de informar, sino más bien de lucrar o tiene un interés personal y no le interesa si eso que acaba de decir es verdad o no, ¿sí? Y ese mensaje lo ve más gente que los que ven las noticias de los periodistas realmente entrenados, de la gente que sí te está diciendo la verdad. He ahí cuando hay una ruptura peligrosísima y súper grande de la que todavía estamos aprendiendo a manejar. Entonces, sí, el tema de las redes sociales llega a mucha gente y cuando hay estos videos virales, que mucha gente que se dedica todo el día y todos los días a hacer videos virales, no importa si es verdad o no es verdad lo que dice, lo que importa es que sea viral y que te ganes una plata o que ganes fama o que ganes más seguidores. Entonces, he ahí la ruptura. Por eso, hablar de cuál es el futuro de las noticias. Estamos en un momento crítico. Sí, estamos en un momento crítico y creo que es un momento también en el que para imaginarnos y para saber el futuro o para especular sobre el futuro de las noticias tenemos que abordar dos mitos, ¿no? A ver. Uno, no hay un medio de comunicación que sea 100% objetivo. Simplemente porque la subjetividad es parte de la naturaleza humana e incluso la decisión editorial de qué noticias van y qué noticias no van, porque no hay ningún medio que pueda reportar toda la información o todas las noticias disponibles, ahí ya entra un pedacito de subjetividad, de parcialidad, ¿no? Sí, Y hay diferentes grados, ¿no? sí, sí. Hay, por ejemplo, en México, yo me acuerdo las discusiones con mis amigos en la carrera sobre los diferentes medios de comunicación, era, bueno, es que este medio de comunicación tiene una línea editorial, o sea, una postura, por así decirlo, muy clara y abiertamente lo dicen, sí, nosotros vamos por acá. Ujú, Y había otros que no lo decían abiertamente, pero cuando analizaba su contenido, pues era claro, ¿no? ujú. El problema es ese, el problema es que cuando se multiplican por 10,000 las fuentes de información, como lo es ahora con redes sociales, con los Ujú. medios digitales, Sí, es muy difícil ponerse uno a ver cuál es la línea editorial, la postura de cada medio. Entonces, te toca, claro. mucha gente lo que hace y es parte de como de ese alfabetismo mediático, la gente se lo toma así como viene, sin saber cuáles son las intenciones, motivaciones o el grado de subjetividad, Sí, o imparcialidad de la persona que lo está diciendo en ese momento. sí. Ese es Entonces, como el primer mito tenemos que tener en cuenta para el futuro. ahora me cuentas el segundo, pero quiero rápidamente hacer un paréntesis porque estoy pensando, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué los libros no son vistos como noticia? Los libros son como vistos como información, pero no necesariamente como noticia. ¿Puedes saber por qué cuál es la diferencia? Pues el libro tú lo puedes leer en cualquier momento, hay libros que pasan de moda y todo eso, pero noticia es algo que está pasando recientemente, que es una cosa que te da Ajá, una ajá. información de algo que está. Esa es la Una diferencia, novedad. es una novedad. La Ajá. noticia es una novedad, Ujú. exactamente. Sí, 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 Entonces, es una diferencia hay que hacer importante. un paréntesis. Y otro es que mencionas, dices, no hay medio de comunicación que pueda informar todo. Es imposible porque cuántas cosas no hay. O sea, noticias hay montones. Me gusta como el pequeño eslogan que tiene el New York Times, el periódico pues, más grande de los Estados Unidos, que tiene al lado está escrito, dice, all the news that is fit to print. Todas las noticias Mm, que quepan en esta en imprenta. esta Entonces, edición. en esta edición, sí, porque no se puede. Igual nosotros cuando le dice, pero ¿por qué hablaste de esto y no de esto? Pues ahí está. Todas las noticias que quepan en este noticiero de hoy.
Y luego el siguiente mito es que, bueno, mucha gente cuando llegaron redes sociales, internet, los teléfonos inteligentes, dijeron, oh, qué bien, se democratizó el acceso y la producción de información. ¿Eso es cierto en este momento? Si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son? Habíamos hablado de que el poder lo tienen los que son los dueños de la plataforma donde se distribuye la Que generalmente información, son los dueños de la plata. que son los Forma. dueños de la plata. Ujú. Ahora, quienes estamos produciendo contenido en redes sociales, ¿somos dueños de esas plataformas? No. No lo somos. Ah, Nosotros no. decidimos qué Dependemos. les va a salir a ustedes en la pantalla de su celular. No. No. Entonces, esa difusión y la distribución de la información en redes sociales, en Internet, tampoco es que sea completamente democrática, imparcial, y lo estamos viendo hoy más que nunca cuando la inteligencia artificial se está utilizando para moderar los algoritmos en sus teléfonos. Es decir, ese procedimiento que usa Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, WhatsApp, Telegram, para mostrarles contenido en su pantalla, eso se llama el algoritmo. Y hoy por hoy, la inteligencia artificial se está utilizando para que ese algoritmo determine qué es lo que usted va a ver en su pantalla. Ajá, le está determinando a quién mandarle ese reel que hiciste, esa noticia que pusiste. Ellos son los que están diciendo, no nosotros. Nosotros hacemos mensaje, pero de aquí a que le llegue a usted, eso es otra cosa, ¿no? Ahora, si nos sigue, tenemos algunas libertades, ¿no? Si nos sigue nuestra página y mira, no está hablando solamente de nuestra página, de cualquier página, si tú sigues a alguien que te gusta y vas y entras a propósito, entras, pero ¿cuánta gente llega y dice y se mete en la cuenta del señor este que da las noticias? La gente realmente es lo que le caiga en el teléfono, eso es lo que ve, pero lo que le cae el teléfono no es lo que el algoritmo piensa que tú quieres ver. Y a veces el algoritmo dice, no te voy a mostrar esto, te voy a mostrar lo que yo quiera. Y se puede equivocar, porque no es ni siquiera un ser humano el que está decidiendo eso. Es un programa de inteligencia artificial. Pero Y hablemos un creo, poquito más del creo futuro. que, es que, no sé, a ver, ¿tú cómo ves? Porque ya casi se nos está Sí, acabando el tiempo y no llegamos al futuro. Yo creo que este es un tema que podemos hacer en dos partes. vale. Entonces, a lo mejor los dejamos por ahí pendientes para el siguiente episodio, para hablar entonces sí del futuro. Y en este episodio nos quedamos hasta lo que estamos en este momento, ¿no? Eh, ¿qué- el próximo episodio vamos a hablar de qué se espera de aquí en adelante, cómo nos imaginamos las noticias en 10, en 15 años, quiénes son los que van a tener el poder para decidir qué es lo que se sabe y qué es lo que se sabe. Y mientras, pues podemos ir concluyendo o hacer una recapitulación, Bueno, porque este fue más como de historia de las noticias, ¿no? sí, sí, lo que también podría decir es pues o sea, para saber lo que va a pasar en el futuro y para no cometer los mismos errores, ¿no? Siempre dicen, pues hay que ver lo que ha pasado antes, ¿no es cierto? Ujú. Y aprender de esos errores. Hemos visto que como hay más facilidad de tener información a la mano y al instante, porque acuérdate que antes la gente para poder tener las noticias de manera masiva, bueno, digamos que tenía que ir a comprar el periódico. Donde hubiera periódico, el periódico te lo pasaban por la mañana con las noticias del día anterior y de pronto de buenas llegaban a la medianoche, pues los periódicos se tenían que imprimir. A la medianoche se Sí, cerraba la sí, edición y hasta ahí sí. llegó. Si pasó algo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana o las 5 cuando salió el periódico, pailas porque ya no se podía arreglar durante el día. La radio hizo una gran Sí, diferencia. Pero sí. igual tú tenías que tener tu radio y antes no tenía radio todo el mundo, ¿no? Ni en el carro, ¿no? Antes era que con el aparatote ese de radio se sentaba toda la familia por la noche a Sí, escuchar el noti. Después vino, entonces, pero eso lo amplió un poquito más porque sí, ya sí, podías sí, tener sí. noticias casi al Sí, ya si te momento. llegaba aquí Ajá. una notita al escritorio mientras estabas transmitiendo, y dices, oh, Sí, noticia de última hora, nos acaban de correcto. comentar que bla, 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 bla. Correcto. Ujú, ujú. Después la televisión lo que hizo es que ya no solamente te la tenías que imaginar lo que estaba pasando y que lo que te estaban contando, sino que ese estímulo audiovisual hace una Ujú, gran ujú. diferencia porque entonces ya estas imágenes que están viendo aquí, lo Claro, que las ocurrió imágenes y todo hablan eso, más que mil palabras, ¿no? entonces totalmente hizo una diferencia gigantesca, pero también tenías que estar ahí donde estaba la tele, ¿no? Sí, Y sí. tenías que estar sentado, tenías que estar, además no solamente podías ir escuchando, sino que tenías que estar viéndola, entonces ya la tele llegó a todo el mundo. Después, ahí fue el cambio, cuando ya la tienes en la mano, en el teléfono, antes en el computador, después en el teléfono, ya se hace muchísimo más disponible. Entonces, Pero también nos vuelve mucho más pasivos, ¿no? Yo creo que ujú, antes, si querías enterarte de las noticias, tú tenías que tener la iniciativa de prender el radio y poner la estación, aunque a parezca la algo hora. sencillísimo. Sí, sí, O sí. prender la tele y tener la tele prendida a la hora del noticiero. O ir a comprar el periódico. Era una Ujú, acción que nacía de nosotros, ¿no? ujú, ujú.
acá uno abre cualquier red social, no específicamente para ver noticias, ¿no? Ujú, ujú. Sino que más por entretenimiento. Y entonces uno se vuelve pasivo porque dejas de ir a buscar la noticia y nada más recibes la noticia que te pone ahí el algoritmo en, Sí. en tu pantalla. Y ¿M? otra cosa, Y eso es un gran reto para quienes hacemos noticias el día de hoy. ¿cuánta gente se lee un artículo completo y todo eso? No, porque ahora nuestra capacidad de poner atención a algo se vuelve cada vez más pequeña, más Sí. rápida, más reducida y esperamos que ese estímulo esté pegándonos en el cerebro. Así cada 10 segundos, cada 5 segundos tiene que haber un movimiento de cámara, tiene que haber esto, porque si no pierdes la atención y entonces la persona con el dedito llega y hace clic y ya acabó tu noticia. Entonces, ¿cómo está evolucionando eso? Y de ahí vamos a partir para ver qué es lo que pensamos que puede ¿Cómo ser será el futuro? el futuro. Es más, vamos a una segunda parte. Mándenos comentarios. Ujú. ¿Cómo ves tú las noticias en el futuro? Y no importa, no se castiga al que sea creativo. De verdad, algo bien, bien curioso. No, Vamos a porque volver. hay un montón de escenarios distintos que no son los que se imaginan los periodistas el día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, pues con eso los dejamos hoy. Sí, primera parte, historia de las noticias, cómo llegamos a donde estamos con el tema de las noticias. Y ya la próxima es el futuro. El futuro. Hasta el futuro. Se habla podcast. Extraído hoy por Los partidos narrados en español son más divertidos. Entra al mapa Ruta Esmeralda en la página de Se Habla Media y encuentra las Watch Parties en tu idioma. Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Servicios inmobiliarios Davaso, propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union, estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.